conflicto diplomático que ya se va a resolver. Pero Robert, déjame que lo salude a Sí. Edgardo Esteban, que ya está en línea también, Ya. excombatiente, escritor, guionista, para charlar con nosotros. Edgardo querido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, qué gusto escucharlos. Y tenía razón, Roberto, el príncipe de Edimburgo, Era él, ¿no? Felipe II, Era estaba él. jugando al polo con el dictador Onganía en aquellos días, y Claro. el desembarco, o el desvío del avión de Aerolíneas Argentinas, que recordemos que hay otro personaje que tendríamos que reivindicar, que fue parte de lo que financió ese operativo, fue Héctor Ricardo García. Estaba previsto para noviembre y se anticipó a septiembre justamente por esa Mirá. visita. Y lo que vos decís con relación a la Antártida, vos pensás que desde Ushuaia a la península antártica hay 990 kilómetros. Pero si vos mirás el entorno a la Antártida, al continente blanco, en la estrategia del Imperio Británico, Sudáfrica es uno de los países cercanos a la Antártida, aunque está a 3.000 kilómetros, pero después tenés Australia y Oceanía, que pertenecen a la corona británica, es decir, que ellos ya están trabajando en ese futuro y en la discusión del Pacto Antártico, y en lo que es la mayor reserva del agua potable del planeta, el petróleo y que ya se ha anticipado que es bastante interesante lo que hay en la Antártida, y los recursos naturales, es decir, que hay toda una estructura de pensamiento imperialista con esa base militar en una zona de paz, como es el Atlántico Sur. Entonces eso es parte de esa construcción que tenemos que tener todos los días, que es la palabra soberanía, y que tan poco se usa por estos días, ¿no? Y que no es solamente la soberanía territorial o marítima, es económica, es educativa, es cultural y fundamentalmente también comunicacional. Bueno, por con eso eso, me parece que es importante hablar de esto, ¿no? Edgardo, con eso que decís, hay un dato que se sabe muy poco, pero que en esa base de las Islas Malvinas hay 1.300 soldados profesionales, digo, ¿no? O sea que no es una basecita menor, no es que la tienen ahí custodiada con 10, 15 soldados y nada más. Y con respecto a lo económico, es el cuarto PBI del mundo, digo, ¿Vos PBI. sabés cuánto recaudaron de regalía pesquera nada más que del calamar desde el 83 hasta el 2021? Con empresas españolas que son las que administran esos permisos para que los barcos puedan tener la autorización, 187.000 millones de dólares, Mirá. nada más que de la pesca del calamar. ¿Te imaginás lo que significa, o lo que hubiese significado que esas regalías llegaran o fueran al continente como corresponde? Entonces, cuando uno habla de Malvinas, no es solamente las efemérides, no es solamente recordar como corresponde hoy a nuestros compañeros caídos, es recordar también que Malvinas tiene 500 años de historia, pero también tenemos un futuro, porque mucho de nuestra soberanía, y yo creo que esto que estamos viviendo va a pasar, es entender que tenemos que seguir luchando, porque es una cuestión que tiene que estar por encima del gobierno de turno y que tiene que ser un ejercicio todos los días, porque, viste, nos abrazamos hoy, vamos a un discurso muy lindo como lo que van a dar hoy el presidente, Sí. pero después reivindicamos a Margaret Thatcher o le damos todos los beneficios posibles, como hizo Mondino con el gobierno británico, que volvió al acuerdo de Forador y Duncan, dándole ese vuelo absurdo desde Brasil a Córdoba y a Malvinas para el recambio del personal militar, para el recambio del personal de las plataformas marítimas, de los barcos factoría, y es una entrega total de soberanía que es algo que indigna y duele mucho, ¿no? Lo que acabas de decir, que recaudó las islas de la explotación marítima, Edgardo, para ponerlo en términos así numéricos presentes, son 3 deudas externas que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, incluyendo lo que está pidiendo Milei ahora. 3 veces. ¿Sabes cuánto dio ¿sabe el censo, el último censo del 2022? ¿Cuántos países hay habitantes en las islas? Que son alrededor de 3.000, de 81 países. 81 países. ¿A qué van? ¿A pasear? No, van a hacer plata porque es uno de los mayores lugares, como bien decías, de ingresos per cápita del planeta, y es un paraíso fiscal. El edificio más importante hoy que hay en Puerto Argentino es el banco, porque si hay mucho recurso que viene de todo lo que tenga que ver con la pesca, con lo que es esa posibilidad del petróleo, y me parece que en ese aspecto no le damos trascendencia a lo que significan los 6 millones de kilómetros que pretende el Reino Unido de ese mar, que es parte del territorio argentino, ¿no? Y que está en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional Argentina, y que no se recuerda por parte de nuestros políticos actuales, ¿no? Robert, ¿querés ahí vos sumar algo? Te escucho. Saludarlo, Edgardo, que siempre es un compañero de muchos años, que ha tenido siempre un compromiso muy fuerte, ¿no? Con Malvinas, pero esto, ¿no? Hablar de Malvinas, tensionar, digamos, la idea de que Malvinas es solamente un día,
o en una situación determinada y fundamentalmente para conmemorar una guerra. No, Malvinas es un reclamo permanente, en la Argentina permanente, y es todos estos recursos. Yo hablaba y pensaba, digamos, en relación a que Malvinas es Argentina y los jubilados también, ¿no? Quiero decir, la economía argentina está siendo devastada por un enclave colonial. Así que sí preguntarle esto, digamos, profundizar. Siempre me interesó porque Edgardo fue clave en las políticas, en los gobiernos de Cristina, de Néstor, también obviamente en el último gobierno peronista, pero tiene que ver con esta idea de que hay una derecha que habla de esto simplemente como una gesta y quiere no sé, reivindicar al capitán Giaquino, ¿no? Y acá hubo y pasan cosas, y no es que pasaron una vez, siguen pasando, pasaban antes y continúan ahora, ¿no, Edgardo? Sí, porque uno se pregunta, no, hay un verbo que es muy argentino que es malvinizar, ¿no? O desmalvinizar. Hay un gobierno ahora que porque reivindicás a la dictadura o reivindicás a los represores y justificás la gesta de Malvinas, estás malvinizando. Y no hablan de soberanía, no les importa el término de la construcción realmente de nuestro territorio como territorio, sino de lo que significó ese conflicto que fue un escape o un manotazo ahogado de una dictadura que se cayó gracias a ese conflicto bélico, porque gracias a ese tiempo después hubo la democracia. Las secuelas también y las consecuencias las pagamos los excombatientes, porque hubo un silencio de radio, primero por lo que nos pidieron los militares y después por una sociedad que no asumió esa derrota. Malvinas es muy futbolera, Roberto, para que entendamos. Si cuando Argentina salió campeona del mundo, todos nos poníamos la celeste y blanca, y no nos preocupaba si el de al lado, cuando íbamos al obelisco, era de River, de Boca, de San Lorenzo, de Independiente, todos teníamos la celeste y blanca. El único evento similar es el que se está viviendo por estas horas, porque no hay un pueblo, por más pequeño, que no se ponga la celeste y blanca, que haga una vigilia que recuerda a nuestros héroes que están allá en el cementerio de Darwin como faro, sabiendo que tenemos que ir a recuperar las islas. Y cuando hablamos de números, siempre hablamos de 649 compañeros caídos o de 100 personas que mueren por la pandemia o de una tragedia. Para la prensa es un número. Para una mamá, un hijo, novia, toda su vida, y no se levante y agarra el celular para ver cómo está el tiempo, qué noticias hay, sino que agarra el celular, agarra una vela y prende esa vela a su hijo. Y eso es lo que tenemos que tener. Por un lado está lo emotivo, lo emocional, pero también tenemos que entender que a partir de esa construcción de lo emocional, de esa transversalidad, no es casual que alguien dijera en el 2013, un 2 de abril, la patria es el otro, en un acto de Malvinas en Puerto Madryn, claro. Porque es esa otra edad la que tenemos que entender y que tenemos que construir, es esa construcción de sentido, porque también, como se dijo, las abuelas, las madres, pero también los excombatientes son los que llevaron al camino de la democracia, y esta democracia que tenemos que defender tiene que estar todos los días. Pueden pasar 5 años, 50 años, 500 años, yo siempre digo, mi único sueño antes de morir es ver flamear la celeste y blanca en nuestras islas, que ni siquiera en el Mundial de Fútbol la pudieron hacer. Puerto Argentino está de Londres como Buenos Aires de Doha, y no se pudo celebrar el Mundial en nuestras Islas Malvinas. Entonces, ese sueño de recuperarlas tenemos que trabajarla todos los días, y creo que es un ejercicio que también la prensa y la comunicación y la soberanía comunicacional tiene una asignatura pendiente, ¿no? Bueno, recién... Una preguntita más tiene que ver con algún anuncio que entiendo va a ser o hizo ya Javier Milei, tiene que ver con el ascenso a subtenientes de reserva para los veteranos de guerra. ¿Cómo tengo que leer eso? ¿Cómo tenemos que leer ese anuncio? No, a mí sí hay asignaturas pendientes y vamos a ser claros en lo que significó esa desmalvinización o ese olvido, esa marginación que llevó a una gran problemática de los suicidios y de una situación de mucha angustia por parte de los que estuvimos en Malvinas en los primeros años de democracia, porque ese silencio que hubo de la sociedad no fue un día ni un mes, fueron años. Recién después del 2000, después del 2013, comenzó toda una política hacia la reivindicación de los veteranos de guerra y a una contención psicológica, psiquiátrica y también de las asignaturas pendientes. Hoy la sociedad argentina nos abraza, cosa que no ocurría en aquellos días. Hoy somos parte de esa construcción colectiva, no hay prejuicios como había en aquellos tiempos, y creo que siempre son asignaturas pendientes. A mí poco me interesa lo que tiene que ver con esas cuestiones simbólicas, ¿no? Lo que creo que hay que buscar es esas salidas de la contención, porque ya estamos grandes. Hay un poeta maravilloso que es Gustavo Caso Rosendi, un excombatiente de La Plata, que hablaba de que cuando venían los truenos uno cavaba su fosa para tratar de salvarse de esos truenos,
y después decía, también estábamos cavando nuestras propias tumbas. En aquel momento, en el 82, uno sentía que era inmortal o que no, la muerte no estaba, no sé si la palabra es inmortal, pero estaba muy lejana y la conocimos de golpe y nos quedó como una mochila que va a perdurar por siempre hasta el último día. Ahora ya tenemos más de 60 años y esa muerte está próxima. Yo no comparto el término sobreviviente, porque creo que todos somos sobrevivientes y amo profundamente la vida, pero quiero vivirla con dignidad. Y si hay caminos, y este gobierno no ha hecho mucho, para dignificar a los que estuvieron en Malvinas, me parece que siempre va a ser una asignatura pendiente y una caricia y un abrazo a lo que se vivió en aquellos tiempos tan difíciles, donde la muerte, el odio, el silencio, la marginación y el ser sin soldado, porque acordate que la palabra colimba cuando era el servicio militar era corre, limpia, barre, es decir, éramos del servicio de esa estructura de poder, y hoy creo que el mundo ha cambiado y hoy siento que hay un afecto, ¿no? Yo estoy yendo a Morón ahora a andar en bicicleta porque hay una bicicleteada con los excombatientes y me pareció maravillosa la iniciativa y la acepté. Y creo que de ese lugar el poder compartir ese encuentro, esa calidez del afecto, me parece que es algo que tenemos que llevarlo como un ejercicio todos los días. Edgardo Esteban es con quien estamos hablando, excombatiente, guionista, escritor. Edgardo, ¿sabes qué? Me gustaría consultarte para quedarnos con esa reflexión tuya en este día central y malvinero, como decíamos recién con Roberto. Vos hablabas de algunos cambios o transformación en la soberanía comunicacional. Me interesó ese concepto que mencionaste. Y lo vinculo con algo que contábamos y que venimos cubriendo desde el comienzo de la mañana, que es que los únicos dos diarios que hoy no tienen nada en su tapa sobre las Malvinas son Clarín y La Nación, ¿no? Una vez más, dando un dato en ese sentido. Aparte de eso, ¿qué otras cosas creés vos que estarían bien trabajar sobre lo que es la soberanía en general y de las islas en particular? Si me dijeras, mira, a mí me gustaría que en algún momento haya un gobierno que haga estas 2-3 cosas que yo sé que van a contribuir a que se recuperen esas islas, ¿qué sería? Hay que trabajar mucho para los jóvenes, las generaciones venideras, transmitirle esta pasión. Ayer me tocó una experiencia que nunca había conocido, a pesar de 43 años de periodista, que fui a una streaming que se llama Luzu, si no me equivoco, y eran todos chicos de 18, 19 años, y mi hijo me dijo, andá, porque lo único que hablan es de cosas, viste, como triviales, y sería interesante porque yo estoy muy selectivo, viste, no quiero hablar mucho, quiero hablar como me pasa con ustedes, que podemos hablar de contenidos, y me atreví a ir, y fue una experiencia extraordinaria, porque estaban recontra preparados, con un respeto, iban a hacer 30 minutos y terminó siendo 1 hora y media, porque aparte de que les medía, bárbaro, porque yo estaba muy pendiente de las mediciones, se pudo hablar de contenidos, y me parece que eso es lo que tenemos que entender, que Malvinas es un futuro que tenemos que construir todos los días, que tenemos que estar con las escuelas, y a pesar de la negativa y de esta malvinización no reivindicativa de la dictadura o de Margaret Thatcher, no es la que yo comparto, y yo creo que tenemos que malvinizar con la palabra, con las convicciones, y de esa perspectiva tuve un año sabático después que me fui del Museo Malvinas el año pasado para ver por dónde se encaraba esta nueva etapa, y creo que esto pasa y tenemos que prepararnos para lo que viene en un mundo distinto al que tuvimos, porque también me dediqué a leer a Byung-Chul Han, a Varoufakis, entender lo que es la comunicación, lo que es la digitalización, y que además del territorio tenemos que trabajar mucho esto que tenemos ahora yo en mi mano, que es un celular, y transmitirlo ahí, en ese territorio que es muy desconocido para mí y que es el nuevo desafío. Por eso me parece que fui ayer y creo que hay que trabajar y alentar la comunicación y militar desde las redes sociales el tema de la causa Malvinas. Edgardo, siempre es un gusto charlar con vos, y más en estos días bien puntuales para aprovechar que estamos todos con la cabeza en estos temas y poder hacerlo en profundidad. Te mandamos un abrazo grande. Y justo ayer hablaban de Varoufakis, ¿no? Sí. Leía, y es importantísimo entender, ¿no? Porque él habla, ayer también daban los hombres más ricos del mundo, y él habla de esta nueva era digital. Fíjate que son gente que maneja las redes, y cómo se transformó el mundo en esta construcción de los nuevos siervos, o esta era feudal donde tener un Uber o andar en moto es que vas a salvar la vida, y el individualismo. Y tenemos que entender que hay que trabajar en una Argentina colectiva
y Malvinas es parte de esa transversalidad, de esa otredad y esa construcción que tenemos que tener todos los días las argentinas y los argentinos. Y gracias por este momento, un abrazo enorme. Gracias, Edgardo. Abrazo grande. Ahí estaba. Abrazo, Roberto querido. Edgardo Esteban, qué recorrido interesante también el de Edgardo. Pensaba trabajando y usando la comunicación para militar estos temas, ¿no? Y bueno, y con un relato y una historia en primera persona, Robert. Sí, aparte, bueno, el libro, la película, Iluminados por el Fuego, su trabajo en el Museo Malvinas, pero aparte de su trabajo público permanente,